Muy buenos días, hermanos. Les habla el doctor Rubén Juárez del Grupo Altares en Casa. Vamos a dar comienzo a la reflexión del sábado y vamos a continuar con una línea de pensamiento. Las profecías y enfrentando el camino hacia el Apocalipsis. Sería un nombre que le va porque vamos a hablar precisamente de cómo todos se ven caminando en esta línea de pensamientos. El profeta Daniel nos habla de un Dios que es soberano y absoluto. Daniel escribió 530 años antes de Jesucristo. Él tuvo mucha influencia en los 3 reinos de Babilonia, Media y Persia. Y Dios le dio una visión del futuro, que solamente puede compararse con las visiones del Apocalipsis. En esta visión Dios le revela el correr de los tiempos y los reinos hasta el fin. Es importante hacer notar cuál era el carácter de Daniel, la característica principal de él y de hombres contemporáneos a él. Hay que notar que a él le tocó vivir en tiempos que eran más que difíciles, eran esclavos. Sin embargo, él persistió y no se rindió, y siempre fue un ejemplo de integridad, un ejemplo de inspiración para nosotros, porque las vidas de ellos estaban en estrecho, estaban en un hilo, peligraban sus vidas. Hay varias situaciones, haremos nombre de algunas. En el horno de fuego hay 3 hombres que son Sadrach, Mesach y Abednego, que eran hombres hebreos que habían sido llevados al reino de Babilonia. Como negaron y no quisieron transgredir sus reglas, el rey los llamó. Cuando el rey les pregunta que por qué no se postran ante la estatua que él había levantado, le contestan de una manera que es asombrosa, sabiendo que hablaban con un rey que los tenía entre la vida y la muerte. Y le contestan: Rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano nos librará, oh rey. Y si no, oh rey, sepas que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos. Esto era un desacato terrible, implicaba simplemente la pena de muerte para ellos. Sin embargo, tuvieron la gallardía de creer en Dios y honrarlo, no solo de palabra, sino de hecho. Una segunda situación que muestra el carácter de estos hombres de Dios. El hijo del rey Nabucodonosor se llamaba Belsasar. Belsasar comenzó a reinar de una manera desorganizada y en una fiesta que hizo, donde había invitado a 1000 príncipes, mandó a traer los vasos de oro del templo de los judíos y profanó los vasos de oro porque bebieron, alabaron a sus dioses, hicieron un jolgorio. De súbito aparecieron los dedos de una mano que escribía en la pared del palacio. Y escribía, dice la palabra que el rey palideció, temblaba, que sus rodillas pegaban una con otro. Y llamó a todos los magos, los caldeos, los adivinos. Y nadie le pudo adivinar lo que él quería que se le revelara. Le hablaron de Daniel. Y Daniel le dijo: tus dones sean para ti, no tienes nada que darme. Le dijo: da tus recompensas a otros. Yo te leeré la escritura y le daré una fiel interpretación. Le dijo al rey: la escritura dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dice la palabra que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, porque Darío de Media tomó el reino y reinó en vez de él. Se cumplió lo que Dios quería a través de Daniel, porque era un hombre que era recto. Cabe una pregunta: ¿quién nos puede garantizar cuál va a ser la sucesión de los reinos hasta el final, uno tras otro, sin faltar en nada, sin opción de un error? Decía la palabra que cualquier profeta que se equivocara una sola vez
debía morir. O sea que aquí no se trataba de adivinar. Dios le mostró a Daniel hasta el final de los tiempos que todo se iba a cumplir. Si alguien hace esto y nos puede decir cuáles reinos son y cuáles no serán, lo hace definitivamente alguien que tiene el control de los tiempos y las edades. Es Dios, que todo lo conoce. Daniel 2:28, Daniel nos dice, y hay un Dios en los cielos que revela los misterios, le dijo al rey, y ha hecho saber lo que ha de acontecer en los postreros días. Días de tiempos peligrosos. El ejemplo de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego nos hacen ver qué clase de personas eran. Nabucodonosor pidió muchachos, hombres íntegros, sin mancha. Dice enseñados en toda sabiduría, procesados, que habían sido enseñados, sabios en ciencia. Eran estudiosos, no eran cualquier persona, de buen entendimiento, idóneos. Y termina resumiendo, dice, Daniel era superior a los sátrapas y a los gobernadores de su tiempo. Con esta presentación de la veracidad del testimonio de Daniel, de los reinos que dijo que iban a acontecer, la fidelidad en la profecía, esto echa por tierra todas las profecías falsas de nuestros tiempos. Recuerdo yo que decían que la Tierra se acababa en el 2012, creo que todos oímos esto. Y habían varios que proponían esto. Decían que había un planeta Nibiru que chocaría contra la Tierra y habría un cataclismo en el 2012. Y muchos empezaron a preparar. Otros hacían alusión al calendario maya, que decía que el fin del mundo era en diciembre del 2012. Pasó el 2012. Los intérpretes de Nostradamus, hablando un montón de majaderías, no se cumplió absolutamente nada. Los científicos también dieron su parecer, dijeron que iba a haber una inversión del campo magnético de la Tierra y que esto nos traería destrucción, que la Tierra se congelaría. Otros dijeron que el cambio del eje de rotación de la Tierra traería una tempestad solar y que la Tierra sería quemada completamente, que seríamos destruidos. ¡Cuánta mentira, hermanos! Y seguramente habrá nuevas mentiras. Y siempre habrá quien las crea, quien las vuelva a creer. El asunto de Satanás es que los hombres descarten la veracidad de Dios, de un Dios que no falla. Nosotros podemos leer el carácter de estos hombres. En Esther capítulo 3, Amán le dijo al rey Asuero, refiriéndose a los judíos, por ahí una cierta raza que se mantiene aislada de todas las demás razas, que no se inclina ante otros dioses, porque ellos tienen reglas diferentes, no obedecen tus reglas, rey. Son fieles a sus creencias y a su Dios. Y concluye Amán diciéndole, y no conviene a tu reino, rey, que esta gente siga viviendo. Simplemente la descripción del carácter, de la rectitud de la gente de Dios es notable, porque saben en lo que creen y no se dejan mover de su manera de pensar. Esto es una señal para nosotros que vamos a enfrentar los últimos tiempos. Nosotros, hermanos, tenemos que reflexionar en esto. Dios ha escrito a través de los eventos, de personajes en la tierra, de sucesos, y Dios va tejiendo el final de los tiempos. Esto es como una madeja que no tiene forma. Son, dice, los designios de Dios, son como los afluentes de un río. Un río se va uniendo a otro, a uno mayor, más grande, que corre veloz hacia el mar, y nada, hermano, lo va a detener. La contraparte de esa madeja, enredijo de hilos de colores. Cuando tú le das vuelta, vas a ver la muestra de la maravillosa obra de Dios, de lo que Dios estaba haciendo. Aunque en los tiempos actuales muchas veces no entendamos lo que está pasando, pero podemos confiar en que Dios es fiel y que va arrojando luz para que nosotros andemos en la luz.
Nosotros estamos ahora 2500 años después de las profecías que Dios le hizo a Nabucodonosor por medio de Daniel, de cómo sería el fin de los tiempos. El fundamento de Dios todavía está firme. Con estas palabras dice, pero el fundamento de Dios es firme, conoce Dios a los que son suyos, y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ya estamos nosotros más cerca del fin, ya pasaron 2500 años. Todavía faltan muchos eventos por cumplirse, que están profetizados y se cumplirán sin faltar uno solo, porque es el dedo de Dios. Aún, hermanos, faltan 21 juicios que Dios va a ejecutar y todos, absolutamente todos, se cumplirán. Nosotros somos los espectadores. Somos la generación que va a ver esto, la generación del fin de los tiempos. Nosotros ya vimos el comienzo del fin de los tiempos. La pandemia, donde todos fuimos recluidos y ya se probó cómo tener a la humanidad sujeta a un yugo. Esto es algo que es una prueba y error, prueba y error. Lo cierto es que nadie creería que nosotros pasamos una pandemia tan terrible, con tantas limitaciones. Y el mundo conoció otras formas de gobiernos. Y ya nadie sabía qué creer ni qué no creer, porque había una total desinformación. Información falsa por todos lados, y eso es igual a desinformación. Esta locura y desconocimiento volverá a acontecer, pero en otro orden de cosas. Pero ya fuimos probados y comenzamos a caminar en ese camino. Estamos aún frente a eventos reveladores que están sucediendo en el Medio Oriente y se oye de todo lo que está pasando. Nación contra nación, se unen unos contra otros. La madeja no sabemos cómo se va a armar, pero al final va a pasar lo que Dios dijo. Estamos en los pies de la estatua, según la profecía cumplida fielmente en el 80%. Estamos en los pies de la estatua y esta es la última forma de gobierno mundial, hermanos. Después viene Cristo. Falta aún que 10 naciones se unan y comience lo que Dios dijo allá en el Oriente Medio. Apocalipsis ya nos anuncia a los jinetes que se acercan. Falta por cumplirse, hermano, algunas cosas. Los 7 sellos, las 7 copas de la ira de Dios que serán desatadas, las 7 trompetas. Todo ocurrirá en el tiempo preciso. Nosotros somos espectadores, pero tenemos que ser avisados, listos, atentos a lo que se nos predijo, porque sin duda acontecerá. La visión, decía el profeta, aunque tarde por un tiempo, espérala porque ciertamente llegará. Escucha la declaración del presidente ruso. Putin declaró a la prensa que la próxima década será la más peligrosa e impredecible desde la Segunda Guerra Mundial. No se parece a nada a lo que viene y nosotros ya estamos viviendo en este tiempo. ¿En qué nos ampararemos, hermanos? El rey Darío, cuando Daniel le reveló lo que Dios había establecido, dijo: quiero que teman y tiemblen todos los pueblos de mi reino, porque Él, el Dios de Daniel, es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. No será destruido y perdurará hasta el fin. Eso lo dijo el rey Darío. Tenemos que tomar en cuenta estas palabras, hermanos. Ya Isaías 46 le da certeza a todo esto. En el verso 9, 10 dice: no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y lo que no era. Dios es fiel, Dios conoce.
todo lo que sigue. Nosotros solamente tenemos que cobijarnos, ampararnos bajo la sombra de sus alas. Daniel 2:28 dice: pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, lo que ha de acontecer en los postreros días. De esto hablamos, hermanos. ¿Cómo nosotros, el pueblo de Dios, los cristianos, vamos a enfrentar lo porvenir, el Apocalipsis? Tenemos que estar firmes, creciendo en la obra del Señor, en su conocimiento, para que no resbalemos. Vamos a vivir un tiempo difícil, hermano, y nadie nos puso a escoger. Ya estamos sentados, Dios, como los protagonistas de estos tiempos. En Daniel 12 dice que es un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra. Y escucha esto: pero será libertado tu pueblo, los que se hallen escritos en el libro. Esto nos trae esperanza, hermanos. Si estamos inscritos en el libro de la vida, si recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, tenemos la esperanza bienaventurada. Realmente debemos tomar en serio esta advertencia de este tiempo de angustia. Nada se parecerá a lo que vamos a enfrentar nosotros. Pero también dice en la parte final, Daniel 12, dice: pero será libertado tu pueblo. Los entendidos, dice, resplandecerán como el firmamento, como estrellas a perpetua eternidad. ¿Quiénes son los entendidos? Los estudiados, los que conocen, los que buscaron, los que leyeron, los que oyeron las profecías. No tenemos nada que interpretar. Cuando suceda lo entenderemos, nos será revelado. Jesucristo dijo: cuando veáis que todo esto acontece, erguid vuestras cabezas, porque la redención, dijo, está cerca. Esta es la esperanza bienaventurada. Dice la palabra de Dios: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y volverán cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Esto es para el pueblo de Dios, y eso tenemos que tomarlo. Es algo que vamos a aplicar a nuestras vidas. Recuerden en Esther, cuando le dice Amán al rey Asuero: hay una raza diferente. Cuando tú no estás a la venta, y cuando tú puedes defender tus puntos de vista, cuando no estás dispuesto a cambiar, vas a encontrar al Dios de los cielos en tu corazón. Hombres de buen entendimiento, idóneos, con un espíritu superior, a esos somos llamados. No importa lo que venga, hermanos, puedes estar firme. Ya vienen las nuevas mentiras y habrá quien las crea. Uno de los hombres que mintió había hecho un búnker para 500 personas porque esperaban en el 2012 el fin. Terminó escondiéndose avergonzado y retirando videos que había subido a YouTube. Dicen que estaba enfermo, pero el hombre desapareció de la palestra pública. Erguid vuestras cabezas, dice el Señor Jesucristo, porque el tiempo está cerca. Vamos a ver acontecer todo lo que fue profetizado. Se cumplirá todo sin que falte una jota ni una tilde. No podemos permitirnos ser engañados. Gálatas dice: ¿quién os persuadió? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El hombre busca cualquier cosa que no sea la palabra de Dios, porque es una guerra directa contra Dios. Claramente se ve, pero muchos no lo ven. Siempre siguen buscando alternativas, cosas esotéricas y ridículas como sustituto de Dios. Y cuando fallan, simplemente punto y seguido, y siguen en su doctrina de error. Decía el profeta: y no te cansaste en tus caminos, ni dijiste basta, sino que tomaste nuevo vigor en tu mano. Y siguieron caminando, dice la palabra, sin Dios en el mundo. Porque es una lucha frontal contra Dios. Ellos no golpean el aire, golpean a Dios, quieren negar a Dios.
estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de perversión, y tenemos que afirmarnos, el pueblo de Dios, en lo que hemos aprendido de su palabra. Dice que el fundamento de Dios está firme. Conoce Dios a los que son suyos. Y aléjese de iniquidad, de pecado, de maldad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Lo que Dios pide solamente es obediencia, hermano. Porque si nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, vamos con buen suceso a enfrentar los eventos del Apocalipsis con Dios como Señor de nuestras vidas. Pedimos, Señor Dios Padre, que nos bendigas, que nos afirmes en nuestros corazones, Señor. Si hay alguno que no conoce a Cristo, Señor, que en este momento reflexione en su corazón y se vuelva al Dios nuestro, dice la palabra, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Si recibes a Cristo en tu corazón, hermano, escribes tu nombre en el libro de la vida y no tendrás nada que temer. Piénsalo, no lo dejes para mañana porque hoy es el día de salvación. Abramos nuestro corazón a Cristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él. Es voluntario, hermano, porque Dios no derriba puertas, solamente si tú lo invitas a entrar en tu corazón. Paz a los altares en casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.